Confirmen si se ve pantalla y se escucha el audio, por favor. Buenas noches, ingeniero. Sí, Buenas se ve noches, la pantalla y el audio. ¿Alguien puede leer lo que está en pantalla? Sí, ingeniero. ¿Alguien puede leer qué dice? Con plata, construcción del tramo a Cheral Choré. Fon Plata, BO 139, construcción del tramo Cheral Choeré, directorio ejecutivo, 26 de febrero de 2019. ¿Ya? Este es un proyecto de construcción de un tramo de carretera ya por el lado de Tarija, ¿no? La carretera que va a Yacuiba. Lo vamos a comentar, analizar. En realidad hoy me tocaba darles la conversión de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas, pero prefiero hacerlo el viernes ahí presencial para que entendamos mejor. Es importante que ustedes comprendan bien cómo es que se transforma todos los diversas cargas por eje a eje patrón de 8.2 toneladas. Necesito que todos tengan el texto con los apuntes para explicarles bien, para que yo no ande escribiendo en pizarra, sino directamente aprender del texto. Y después ya empezar a hacer ejercicios de dimensionamiento de pavimento flexible. ¿Ya? Les encargo para el viernes, entonces. Estén puntuales a las 7 menos cuarto. Y aprovechamos al máximo esa clase, ¿ya? Porque es presencial. Entonces, hoy les voy a compartir este proyecto de construcción de un tramo de carretera. Es Acheral Choeré. Es un proyecto de una longitud corta, pero de un gran volumen de movimiento de tierra. Donde quieran hacer alguna pregunta, háganla, participen, compartamos, dialoguemos, discutamos, etcétera, etcétera. Pero participen, por favor, ¿ya? Yo creo que siempre hay alguna pregunta. Yo les muestro estos proyectos porque no podemos ir siempre a ver proyectos en ejecución o en construcción. Entonces, por eso la idea de mostrarles estos proyectos y que son proyectos reales, están en ejecución, ¿no? Este proyecto ya está próximo a concluir, ¿no? Entonces, aprovechemos hoy. Aparte, les sirve también para que ustedes tengan modelos de presentación para sus monografías, para sus tesis y todo eso, ¿no? Hay que mostrar las cosas de manera puntual, concreta, no, no dar vueltas en su presentación, ¿no es cierto? Tenemos 20 minutos, 25 para la presentación, así que hay que saber resumir las cosas. Acá nos dice que no tener una salida marítima para Bolivia perjudica de manera importante a la economía de un país, para Bolivia en particular, ¿no es cierto? Y es verdad eso, ¿no? Nosotros estamos sintiendo esa falencia de no tener una salida al mar, de andar peleando con los chilenos de hace más de 100 años, ¿no? Y no ganamos nada, no ganamos nada. La última ya perdimos por goleada. ¿Ya? Les voy a mostrar un proyecto otro día, ¿no? Donde para no seguir peleando con los chilenos y para salir al Océano Pacífico y más bien salir al Océano Atlántico por el otro lado, ¿no? Por el lado de Puerto Suárez, aprovechando la hidrovía Paraguay-Paraná. Acá nos dice que la desventaja geográfica de un país que no tiene salida al mar obliga a depender de los países vecinos e incurrir en mayores costos de transporte para las actividades de importación y exportación, ¿no? Los chilenos cuando quieren cierran fronteras, nos bloquean los camiones, y quedamos ahí parados y perdiendo plata, perdiendo a veces los productos que se transportan inclusive. Entonces, es realmente complicado no tener un acceso al mar, ¿no? Un acceso soberano, libre, independiente. El comercio internacional para un
país que no tiene salida al mar, se incrementa un 30% del costo promedio. Nos es más caro comerciar nuestros productos. Y en cuanto al crecimiento económico, nuestro crecimiento es un 20% menor que el de otros países que sí tienen salida de importancia contar con una sólida red vial para impulsar el crecimiento socioeconómico y disminuir esa desventaja. Como no tenemos salida al mar, por lo menos debiéramos de tener nuestra red de carreteras, de la red vial fundamental en buen estado de conservación, ¿no es cierto? Para por lo menos disminuir en algo esas debilidades que hemos dicho del incremento en el comercio internacional, el crecimiento económico, decrecimiento económico un 20% menor que el de otros países, etcétera. Para que ustedes conozcan, la red vial fundamental, RBF, es la red vial fundamental, corresponde a todos los caminos que unen capitales de departamento, ¿no? Santa Cruz Tarija, Santa Cruz Cochabamba, Cochabamba Oruro, Oruro La Paz, Sucre Potosí, Potosí Oruro, etc. Eso es lo que conforma la red vial fundamental, ¿no? Que está a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras, cada vez más famosa por los actos de corrupción. El último es la carretera Sucre al aeropuerto de Yamparaes, con un asalto de más de 2,5 millones de dólares, que hasta ahora no tiene culpables definidos nada. Sí, el presidente de ABC ahí contento con los 2 millones de dólares, pero le toca una buena parte, y por ahí algunos otros más, ¿no es cierto? Entonces, Carreteras Jóvenes se presta a todo este tipo de situaciones porque alumnos siempre les digo que en tono de broma, ¿no? Ustedes son los que se dedican a carreteras, van a ser millonarios, les digo, ¿no? Pero yo se los decía y se los digo en sentido de millonarios porque no porque vayan a robar como están robando ahora, ¿no es cierto? Siempre se ha robado, pero ahora ya ahora es sin vergüenza, ¿no? No hay vergüenza. Se asalta, se roba, y como no hay castigo, entonces hay que seguir en ese tren, ¿no es cierto? Hay que robar descaradamente. Entonces les digo a mis alumnos que son millonarios, pero les decía millonarios en sentido de que los costos de construcción de carreteras son grandes, ¿no? Hoy día construir una carretera, 1 kilómetro de carretera está entre 1,5 millones de dólares, más o menos, 1 kilómetro, ¿no? Entonces, 10 kilómetros son más de 15 millones, y así. Entonces, son millonarios en cuanto al costo de las carreteras. Y ustedes, los constructores, van a estar facturando, ¿no? Facturas mensuales de 100,000, de 200,000, 500,000 dólares, a veces hasta 1 millón de dólares, ¿no? El avance de obra. Y por otra parte son también millonarios porque los volúmenes de movimiento de tierra son grandes. Se mueven millones de metros cúbicos de tierra. En 1 kilómetro de carretera se mueven casi 25,000 metros cúbicos por kilómetro. En 1 kilómetro, ¿no? Vamos a ver más adelante, pero por lo menos es eso. Y 25,000 metros cúbicos por kilómetro. En 10 kilómetros son 250,000. En 100 kilómetros son 2,5 millones de movimiento de suelo, ¿no? De tierra. Por eso es que les digo que son millonarios. Van a ser millonarios los que trabajen en carretera. Pero no hagan lo que hacen ahora actualmente, ¿no? Los directivos, la gente de la ABC, empezando por el presidente. Sigamos hoy. Ya hemos hablado para el prójimo un poquito, sigamos. ¿Alguna pregunta?
pregunta de acá, tal vez. Nada. Bueno. ¿Qué nos muestra esta diapositiva? Acá fíjense en la parte inferior, la carretera de Tarija y Acuiva tiene 277 kilómetros. Vamos viendo, Tarija está acá en este cuadrado amarillo, ¿no es cierto? Todo esto ya está construido, está pavimentado. Y falta este pedacito que está en rojo nada más, de Acheral a Choeré. ¿Ya? Acheral Choeré, que son 17 kilómetros nada más. Y con eso se va a completar la red vial pavimentada hasta llegar a Yacuiba, frontera con Argentina, la carretera que vaya a Salta, ¿no? Entonces, para poder completar esos 277 kilómetros, solo falta construir 17 kilómetros. Pero es un tramo evidentemente accidentado y todo eso, ¿no? Por eso costó construirlo, pero se lo está haciendo, se va a completar ya. Ahí ven ustedes el mapa, ¿no? Tarija, que va por Palos Blancos, puede ir también a salir a Villamontes, hay otro pedacito ahí que falta, para poder llegar tranquilo a Villamontes. Y en el otro lado, el tramo que estamos hablando, ¿no? Que pasa por Caraparí, Campo Pajoso y Acuiva. ¿Alguno conoce tal vez alguno de esos lugares? ¿Hay algún chapaco, algún tarijeño por ahí? ¿Ha escuchado hablar tal vez? ¿No hay tarijeños ahí en el curso? Bueno, y si es que hay también, más tarde va a decir yo, ¿no? Es la característica del chapaco, ¿no? Sigamos. Entonces, Tarija y Acuiva, 277 kilómetros. Pavimentados están 231 kilómetros, 83%. En construcción, 29 kilómetros, que es 11%, ¿no? Hay tramos que están en ejecución, aparte del tramo Acheral-Choeré, que es de 17 kilómetros, 6%. ¿Ya? Seguimos. La característica actual de la carretera, del camino, ¿por qué se va a pavimentar? Uno, hay condiciones precarias de circulación, como dice ahí, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, un problema ahí en el sector en curva. Fíjense, los camiones son bastante grandes, ¿no? Y las curvas bien cerradas, no reúnen los radios mínimos de giro, entonces es complicado para los camiones de alto tonelaje. Entonces hay condiciones precarias de circulación. El ancho de la plataforma es reducido. Se puede ver en la diapositiva del lado derecho. Esa fotografía la tomé, por ejemplo, desde el vehículo que iba en inspección a la ruta. Y teníamos que ir detrás de este camión tráiler, ¿no? Un tramo largo, ¿no? Porque no había por dónde pasarlo, ¿no? Por la izquierda está el cerro, ¿no? Y al otro lado una barranca bien profunda, ¿no? Que va al lecho del río. Entonces imposible pasar al vehículo hasta ver algún lugar donde el conductor busque algún espacio un poco más amplio, se estacione y uno pueda pasarlo, ¿no? Entonces ese es un motivo importante que justifica mejorar las condiciones de la ruta actual, ¿no? El ancho de plataforma es muy reducido, muy apretado, y esto genera un riesgo continuo de accidentes y además mayores costos de transporte. ¿Algún comentario acá, jóvenes? Ingeniero, disculpe, ¿qué tipo de soluciones se le puede dar cuando las curvas son muy angostas? O sea, siempre, digamos, se va a cortar la montaña o se puede rellenar una parte de la curva para hacerla más ancha. Por lo general siempre hay que hacer corte, ¿no? Hay que hacer corte. Y parte de ese corte va a rellenar también, ¿no? Entonces aprovechamos lo que hemos aprendido en carretera 1, ¿no?
corte igual a relleno, dice, ¿no? Todo lo que cortamos lo utilizamos al otro lado para rellenar, ¿no? Para evitar hacer un corte mayor también, ¿no? Hasta donde sea posible. Pero tenemos que cumplir con las especificaciones técnicas, diseñamos la carretera para una velocidad directriz, y para esa velocidad directriz le corresponden determinados radios de curvatura, ¿no? Entonces, en algunos casos hay que hacer nomás el corte, en otros hay que hacer un túnel inclusive, ¿no es cierto? Y en otros también ampliar, ensanchar con el mismo material de corte, ¿ya? Otra consulta, ingeniero, y en el caso, digamos, como muestra en la segunda foto de que es muy angosto, hay la posibilidad, digamos, de buscar ese tramo un poquito más ancho y darle como ese espacio de estacionamiento para que pueda pasar los vehículos que están detrás de los vehículos pesados. Claro, acá lo que se va a hacer es, ahorita hay es prácticamente un solo carril, ¿no? De circulación. Entonces se va a hacer todo el movimiento de tierras necesario para que después estos sean dos carriles de circulación, ¿no? Dos carriles de circulación, uno de ida y otro de retorno, ¿no? Acá el problema es no poder sobrepasar al tráiler, ¿no? Y si del otro lado viene otro también es complicado, ¿no? Entonces, en alguna parte tiene algunos sectores que se han ampliado ya, ¿no? Y ahí es donde tiene que detenerse alguno de los vehículos, ¿no? Normalmente se detiene el vehículo que está en bajada, ¿no? Y en subida, pues, tiene que permanecer en subida el vehículo de mayor peso, mayor tonelaje, el vehículo que esté subiendo, ¿no? Normalmente eso se acostumbra, ¿no? En caminos angostos, con dificultad de sobrepaso, etcétera. Lo que hace uno de los vehículos es detenerse en algún espacio, en algún área un poco más amplia y dar paso al vehículo que está subiendo, ¿no? En algunos casos hay que a veces dar retro, ¿no? Para llegar, porque se encuentra en un sitio donde mm, cuando se los ve de lejos, entonces ya uno dice, ah, está viniendo un camión, mejor me quedo aquí que es más ancho para darle paso, ¿no? Pero a veces se encuentran ya muy próximos y ahí es angosto para los dos. Entonces uno de ellos tiene que dar retro, ¿no? Para darle campo al otro, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver cómo va a quedar la carretera más adelante. Estamos trabajando. Entonces, el objetivo es mejorar la conexión entre las ciudades de Tarija y Yacuiba, ¿no? Mediante la construcción del tramo Acheral-Choeré. Son solo 17 kilómetros, ¿no? Pero los problemas son siempre los periodos de lluvia, ¿no? Ahí se torna todo más crítico porque, especialmente si el material del terreno es arcilloso, entonces ahí los camiones empiezan a patinar, caen en la cuneta, no pueden salir, terminan trancando a veces a otros vehículos más, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Situaciones de estas las he visto en muchas carreteras, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? De esa carretera. Es así como tienen que quedar, ¿no? Esta fotografía es de otro tramo contiguo al que se está construyendo, ¿no? Acá ya se construyó, fíjense, entonces ya es una carretera mucho más amplia, el radio de curvatura es mayor, es amplio, ¿no? Tiene los guardarraíl, que son con ojos de gato ahí, para que alumbren en la noche, ¿ya? El conductor tenga visibilidad y alguno que esté distraído ahí, bueno, por lo menos choque con el guardarraíl y evite que caiga al precipicio, ¿no? Si no es muy pesado, ¿no? Porque estos guardarraíl son flexibles, ¿no? Entonces ahí está, ya está pintado. A este otro lado vemos también la pintura y luego hay un área de berma un poquito y la cuneta, ¿no? La cuneta por donde corre el agua, tanto de la montaña, el agua que cae, como el agua de lluvia,
de la misma carretera también va a caer agua aquí a la cuneta, ¿no? Y es una cuneta revestida, ¿no? No es de tierra. Si dejamos de tierra, eso después se va a erosionar, se tapa y el agua entra a la carretera, ¿no? Tenemos que evitar agua acumulada para no debilitar las capas. Es así como va a quedar la carretera que se está construyendo. Entonces, lo objetivo es mejorar el nivel de servicio de la carretera, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de serviciabilidad en uno de los parámetros de diseño en el método Ashton 93, ¿no es cierto? Hemos hablado de nivel de servicio. Hemos dicho que va de 0 a 5, 0 es pésimo y 5 es lo ideal, ¿no? Dimensionamos carreteras para un nivel de servicio de 4.2, ¿ya? 4,2. Aceptamos que hay cierto margen de algunas irregularidades, imperfecciones en la fase de construcción y asignamos un valor de 4,2 para la serviciabilidad inicial. Para la serviciabilidad final vamos a optar 2,5 para carreteras importantes, como es este caso, y 2,0 para carreteras secundarias, ¿no? Esa es la idea. Vamos a seguir hablando de nivel de servicio cuando entremos a dimensionar carreteras. De todas maneras, acá mejoramos el nivel de servicio de la carretera, ¿no? Fíjense acá los problemas, ¿no? Aquí tenemos un bus urgente, lo necesitamos a Superman para que venga y levante un poco la flota y la encauce sobre la carretera, ¿no? Está a punto de caer al precipicio. Disminuir los costos de operación y mantenimiento y reducir el riesgo constante de accidentes, como esa flota de Sama. ¿Alguna pregunta? ¿Se cayó la flota o la salvaron? Ya había preguntado yo por lo menos eso, ¿no? Por curiosidad. Aquí está la carretera, la ruta en servicio, es un tramo contiguo, no es el tramo que les estoy mostrando, pero tiene características similares, ¿no? ¿Ya? Ingeniero, disculpa una consulta, perdón. Hay una norma, o sea, es por norma que esa protección tiene que estar, eso que es flexible. Sí, sí, se acostumbra siempre, ¿no? En los sectores así de riesgo, curvas cerradas, o en curvas un poco más amplias, inclusive siempre se coloca, ¿no? En el sector en curva. Ayuda mucho, principalmente en la noche, ¿no? En la noche porque tiene, como les decía anteriormente, tiene una especie de ojos de gato. Hay unos ojos de gato aquí. No sé si logran ver, pero hay una especie hay unas aletitas ahí metálicas que son reflectantes. Entonces, cuando el vehículo viene por aquí, alumbra esto, ¿no? Rojo, 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 rojo. El conductor ya sabe ahí que es una curva. No puede ser una curva cerrada. Entonces, disminuye velocidad y ayuda, ¿no? Entonces, siempre es bueno colocar esa estructura para ayudar a los vehículos livianos principalmente, ¿no? Muchos de ellos chocan, van a ver ustedes en varias carreteras que están todos chocados, golpeados o algo, pero evitaron que el vehículo pueda caer al precipicio, ¿no? Salirse de la carretera. Camiones grandes, evidentemente es difícil contenerlos solo con eso, ¿no? Eso termina cayendo, ¿no? Por completo y el vehículo puede arrancar, ¿no? Pero en algunos casos también atiende a camiones, ¿no? Si el conductor por ahí frena un poco, entonces ayuda a eso, disminuye el impacto, entonces se van a salvar, ¿no? Una curiosidad, ingeniero, Sí, por si acaso, si es que en caso llegar a chocar, ¿se hace cargo el conductor o es que la gobernación nomás se encarga de arreglar eso?
Generalmente debe ser el conductor, el propietario del camión, ¿no? Que a veces el que está yendo es el chofer nomás, ¿no? Entonces, pero se toma la placa del camión, los datos, etcétera, todo, y después se le pasa al área, se encarga de correr al dueño que ha chocado. Y si está positiva la otra fotografía, se nota que es tierra nomás, ¿no? Entonces ahí no hay problema, metemos tractor nomás y hacemos corte, ¿no? Hacemos corte. Y aquí lo que podemos hacer también, un poco más arriba, en la parte superior, se hace una especie de otro corte intermedio, ¿no? Otra meseta ahí, para que lo que caiga de tierra de más arriba caiga a la meseta ahí donde se ha cortado. Se va haciendo como una especie de grada, ¿no? Como una especie de grada hasta subir arriba, ¿no? Entonces de arriba cae un poco a la primera grada, de la primera grada caerá otro poco a la segunda, a la tercera, pero por ahí se detiene ya, ¿no? ¿Ya? Y bueno, los primeros 2 años, como el terreno está removido y todo eso, se van a producir derrumbes posiblemente, ¿no? Entonces hay que tener siempre previsiones para cualquier derrumbe que se produzca en la carretera durante los periodos de lluvia, ¿no? ¿Ya? Hay que tener equipo por ahí en los sectores más críticos, ¿no? En los que van a ser los sectores de montaña, ¿no? Es responsabilidad eso de la administradora boliviana de carreteras, ¿no? Tener un equipo mínimo ahí para situaciones de emergencia, que son los famosos derrumbes, ¿no? Esto nomás es solo como comentario, ahí está, ahí se acaba, ¿no? Acheral Choeré, ahí el puente Choré, ahí se acaba. ¿Ya? Y era una consulta. ¿Y el costo económico en relación a un terreno normal, una planicie, digamos, con relación a un terreno empinado como el que muestra, es demasiado el costo económico para la construcción de la carretera? Sí, en carreteras de montaña son siempre, por lo general son más caras que en terreno plano, ¿no? Que en terreno plano. Yo cuando les digo que el costo, vamos a calcular aquí cuánto va a costar el costo kilómetro. Está por ahí el precio, ¿no? El costo. Pero en el sector plano estamos $1.500.000, $1.500.000 por kilómetro, ¿no? Les hablo de terreno plano. Pero hablemos por ejemplo, la carretera de Montero de la carretera que va de Santa Cruz Montero, pues, ¿no? Montero, Portachuelo, hacia Ibirgarzama, Puente Mariposa, hasta Chimoré. Todo eso estaba en más o menos $1.500.000, ¿no? He estado yo en ese proyecto también, hemos estado financiando la construcción y ese era el costo, ¿no? Y ese es el terreno plano, ¿no? En el terreno de montaña siempre hay mayor movimiento de tierra, encarece eso, ¿no? El movimiento de tierra, los sectores de corte, como vamos a ver más adelante. Ingeniero, disculpe, y hablando del mantenimiento en comparación con un terreno plano y el montañoso, ¿se lo debe hacer más seguido en terreno montañoso, no? ¿O aumenta el costo igual? No, mantenimiento tendría que ser lo mismo, ¿no? Lo mismo. En cuanto a estructura de pavimento, la carpeta asfáltica, la capa base, la subbase, mayormente no es lo mismo, ¿no?
Lo que puede encarecer en el sector de montaña es el problema de los derrumbes, ¿no? Los derrumbes, eso puede encarecer en cuanto a mantenimiento, ¿no? Eso no se da en una carretera de topografía plana o semiondulada, ¿no? En montaña sí, porque puede haber derrumbe. Entonces ahí va a haber costos adicionales, ¿no? Costos adicionales. Pero para limpiar los derrumbes, ¿no? En cambio, una carretera plana no hay derrumbes, entonces no tenemos ese costo, ¿no? La estructura de pavimento, si está bien dimensionada, es lo mismo para terreno plano o terreno montañoso, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo, vamos a colocar los espesores que correspondan, de acuerdo al tipo de suelo y a la cantidad de ejes de carga equivalentes, los ESALs, ¿no? Que vamos a aprender a calcularlos el viernes en clase allá presencial. Entonces la estructura de pavimento puede ser la misma, ¿no? 20 centímetros de su base, 18 de capa base y 6 de carpeta asfáltica. Terreno plano o terreno montañoso. Se mantiene eso igual, puede ser, ¿no? Lo que va a encarecer, repito, las tareas de mantenimiento, por emergencia, por derrumbes, nada más. Ahí está el presupuesto, por ejemplo, construcción, fíjense cuánto cuesta ahí. Para construcción se va a gastar $36.650.000. $36.650.000. A ver, dividan por favor alguno de ustedes 36.650.000 entre 17, ¿no? 17 kilómetros es la longitud de este tramo. $36.650.000 dividido entre 17. Me va a dar 2 millones y fracción, ¿no? Sí, 2.155.800. Ya, 2.155.000, ¿ven? Yo les decía que en terreno plano estamos en torno de 1,5 millones. Aquí estamos 2 millones ¿no? Y es una carretera donde hay un volumen de tránsito, pero menor que acá en la zona de Montero y Apacaní, ¿no? Cuando le doy 1,5 millones es Montero y Apacaní. Acá es Acheral Choeré, hay mucho menor cantidad de vehículos, pero el costo está siendo importante, ¿no? Son 2 millones más caro para menor cantidad de vehículos. ¿Qué es lo que encarece aquí? Los sectores de corte. ¿Cuánto cuesta la supervisión? Volvemos porque se va a cortar, jóvenes, ¿ya? Volvemos un ratito más. ¿Cuánto cuesta la supervisión? Eso lo hace una empresa consultora. $1.830.000. Dividan entre 17. 1.830.000 entre 17. Ya, es 107.600. Es el costo de la supervisión, ¿no? ¿Quién es la supervisión? ¿Quién me dice quién es la supervisión? ¿Qué es supervisión? La empresa constructora es la que tiene todo el equipo de construcción, ¿no es cierto? Es la que tiene todo el equipo de construcción. Palas cargadoras, motoniveladoras, chancadoras, planta de asfalto, hormigoneras, los trailers, las camionetas, todo el equipo prácticamente, ¿no? Todo el equipo.
Esa es la empresa constructora. La empresa consultora es la que tiene el personal de control, ¿no? Que va a hacer realizar los ensayos de laboratorio, de control de calidad. Es la que tiene el equipo de suelos, asfaltos y hormigones. Ellos están todos los días verificando a través de los ensayos, ¿no es cierto?, que se cumpla con todo lo que dicen las especificaciones técnicas. Ingeniero, disculpe, ¿está compartiendo imagen usted? Porque no se ve nada. No se ve nada. No se ve. Hubo aquí un problemita. Aguarden, por favor, voy a compartir pantalla, ¿sí? ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí se ve, ingeniero. Ya. Entonces, les decía, y es bueno que entiendan bien esto, construcción, eso lo hace la empresa constructora, que es la dueña de todos los equipos, motoniveladoras, tractores, palas cargadoras, compactadores, el distribuidor de asfalto, las chancadoras, las hormigoneras, etcétera. Esa es la empresa constructora. A ellos se les va a pagar $36.600.000 por todo el trabajo de los 17 kilómetros. No sale a más de $2 millones el kilómetro. Ya calcularon ustedes. La supervisión técnica y ambiental está a cargo de una empresa consultora que tiene más que todo personal, no tienen equipo ellos, ¿no? Ellos tienen personal, tienen laboratoristas de suelos, de asfaltos, de hormigones, tienen el supervisor ambiental, tienen el especialista en suelo, en pavimentos, etcétera. A ellos se les va a pagar 1.830.000 por los 17 kilómetros. Y me decían que ¿cuánto sale el costo por kilómetro de esta supervisión? 1.830.000 entre 17. 107.000, 108.000 casi. $108.000 casi. Entonces, eso es lo que se les va a pagar a ellos, ¿no? Por todo. Entonces, ellos también facturan mensualmente, de acuerdo a la cantidad de personal que tienen, todo eso facturan, ¿no? Está entendido empresa constructora y empresa consultora, ¿no es cierto? ¿Ya? Uno construye, el otro controla que se haga bien. El gerenciamiento es para el dueño del proyecto, en este caso la Administradora Boliviana de Carretera. Se le va a dar $870.000. Esto puede estar repartido en varias cosas, ¿no? Puede ser que tengan algún personal de apoyo, algún especialista en puentes, algún especialista en asfaltos, pueden contratar ellos por su cuenta, pero se les da esa plata. También pueden aquí comprar camionetas, vagonetas, para el personal que tienen. Después, también se considera, ¿qué más? Aquí la alimentación del personal, su campamento, construcción de su campamento, sus dormitorios. Todo eso atacan los $870.000. ¿Ya? Equipos de computación, software, y los imprevistos. Estos imprevistos siempre, generalmente se considera un 5% del costo de construcción, ¿no? Un 5% del costo de construcción. Pero no siempre, ¿no? Puede variar, puede estar entre 5, 7% o algo, no sé. Pero se coloca para algunas actividades que por ahí aparezcan, ¿no es cierto? Que aparezcan durante la fase de construcción. Es bueno tener plata y no que aparezcan y no haya plata, ¿no? Entonces, para eso son los imprevistos, ¿no? Para todo, ¿no? ¿Cuánto es los imprevistos aquí? A ver, saquen en porcentaje 2,59 dividido entre 259 dividido Casi entre 8. Casi 8, ya. Casi 8. En este caso está 8%, por ejemplo, ¿no? Entonces se utiliza esa plata
para todos los imprevistos que aparezcan, ¿no? ¿Ya? Por ahí hay algo que no se contempló, un puente que era de 20 metros de luz, pero ahora es de 30, no se hizo bien los estudios hidráulicos, algún material que hay que transportar a una distancia mayor, la piedra, por ejemplo, no hay en el yacimiento que está en los estudios, está más lejos, así cambios de esos, ¿no? Que pueden dar, para eso son los imprevistos. En total, 41.940.000, casi 42 millones de dólares, joven, 42 millones de dólares. A ver, saquen 41.940.000 entre 17, 41.940.000 entre 17. $2.500.000 casi. Ya. Aquí estamos hablando sí de todo, ¿no es cierto? 2,5 millones de dólares, pero para construcción, supervisión, gerenciamiento, imprevisto, todo eso. 2,5 millones de dólares. Por kilómetro, no se olviden, por kilómetro. ¿Ya? Plazo de ejecución y desembolso, 36 meses. O sea, se tiene que hacer el proyecto en 3 años. ¿Ya? Pues le decía que está próximo a concluir eso. ¿Ya? 36 meses. Aquí hay algunas imágenes de lo que se va a hacer, ¿no? Lo que se está haciendo allá. ¿Ya? El desmonte, ¿ya? La excavación de suelos. Aquí fíjense los cortes que hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Ven? Ahora se entiende mejor, ¿no es cierto? Cómo se va a ampliar el ancho de la calzada. Ya no va a ser un carril de circulación, van a ser 2 carriles, ¿no? 2 carriles, ¿ya? Y ahí la excavación de suelo son 2 millones de metros cúbicos. Excavación de suelo, 2 millones de metros cúbicos. 2 millones de metros cúbicos. Dividan 2 millones entre 17. 2 millones dividido entre 17 kilómetros. Para que sepamos cuántos metros cúbicos por kilómetro van a mover en excavación de suelo, nada más. 117.600. 117.000 por kilómetro, ¿no? ¿Ven? Es un volumen grande, ¿no? ¿Por qué? Porque los cortes son grandes. Fíjense ahí el movimiento de tierras que se hace, ¿no? Aquí está. Se ve en la parte inferior, ¿no? Movimiento de tierras, el costo está ahí, 13,8 millones de dólares. ¿Ya? Que la excavación normalmente se paga $2.50 más o menos por metro cúbico, ¿no? $2.50 ahí, pero fíjense los volúmenes de excavación que hay que hacer, ¿no? Son grandes, porque se corta aquí y se cae el cerro, pues, ¿no es cierto? Entonces por eso hay que hacer un corte amplio, y lo que se va cortando se va echando aquí para que se amplíe el ancho de la calzada, ¿no? ¿Ya? Sirve de apoyo lateral, ¿no? ¿Ya? Y hay que ir cortando. Y después aquí va a subir el tractor y va a hacer un corte en medio de la falda del cerro, otro corte más arriba, así, ¿no? Para evitar después que en épocas de lluvia se desmorona un poco, cae a la primera plataforma. Si cae un poco más, va a caer a la segunda plataforma. Y si cae más, ya, bueno, ya va a caer a la carretera y habrá que mandar equipo para limpieza, ¿no? ¿Ya? Excavación de suelo. Y también está previsto reemplazar las alcantarillas, ¿no? En ese tramo había alcantarillas, hay alcantarillas, pero son de chapas, de acero corrugado, las brasileras, las Armco. Entonces se va a sustituir por tubos de hormigón armado, que ya son definitivos, ¿no? Son por siempre y para siempre, ¿no? Ya la chapa de acero corrugado se oxida, se deforma, etcétera. Entonces ya queda esto como estructura definitiva de drenaje, el reemplazo de las alcantarillas. ¿Algún comentario tienen de estas diapositivas?
Ustedes van a En el trabajar tema de en- movimiento de tierra, en el tema de movimiento de tierra, al quitar un poco el cerro para ampliar la carretera, no es peligroso en sí de que se caiga un cierto determinado de tierra? Siempre hay ese riesgo, ¿no? Siempre hay ese riesgo. Entonces, por eso les decía, se hace el corte en la parte, inclusive muchas veces se empieza haciendo el corte arriba, ¿no? Empieza haciendo el corte arriba y después se baja un poco. Aquí el corte es grande, ¿no? Es importante. Entonces, te digo, aquí se ve una especie de caminito ahí como que haya entrado la máquina, ¿no? El tractor puede entrar ahí, hacer algún corte. Después va a venir por acá, hacer otro corte y otro corte, unas 3 gradas por lo menos, ¿no? Para evitar que después en periodo de lluvia se caiga eso, ¿no? Ahora, al hacer el corte puede desmoronarse el cerro. Va a depender eso del ángulo de falla, ¿no? Eso ha tenido que estudiarlo el geólogo. Él nos va a decir, acá van a tener cuidado al hacer el corte porque el plano de buzamiento, de deslizamiento está en este sentido, entonces se les va a desmoronar, ¿no? Entonces hay que trabajar así y se va a desmoronar pues a veces, ¿no? Pero hemos tenido situaciones donde se hace el corte, se va cayendo y uno termina botando todo el material aquí y después haciendo una variante por ahí que pase por este lado y dejarlo el cerro ahí, ¿no? Ya, que se corte. Siempre hay ese problema. Y acá es tierra, ¿no? No se olviden que hay otras que son piedra. Donde es piedra también puede haber ese problema, ¿no? Puede haber ese problema. Y donde hay roca, hemos dicho que utilizamos explosivos, ¿no? Explosivos. Hay varios sectores donde hay que utilizar explosivos en esta carretera, ¿no? Siempre hay posibilidad de que el cerro se caiga, como decimos. Pero bueno, se cae, después hay que nomás acomodarlo, pues no queda otra, ¿no? Y ahí, por ejemplo, va a entrar los imprevistos, ¿no? No estaba previsto que el cerro se caiga y bueno, pero hay plata para hacer el corte, acomodar y estabilizar esa parte, ¿no? ¿Ya? Para eso sirven los imprevistos, ¿no? Ingeniero, una consulta más. Sí, En caso, por ejemplo, ahí en la tercera imagen que estoy viendo, eh, si ya se ha ensanchado lo suficiente la carretera y sigue cayendo tierra, por ejemplo, material de la montaña, este, a su lateral se puede seguir ensanchando. Hay un cierto rango donde dice que hasta ahí se puede ensanchar en caso haya árboles a su ahí abajo de la carretera, por ejemplo, y como está cayendo material, nosotros desechar el material a los costados. Hay un margen que hay de la carretera hacia la derecha, por ejemplo, que hay una prohibición por los árboles que hay ahí, o sí hay que llevar a un banco, o se puede ensanchar nomás el material que caiga al costado. sí, es buena la pregunta, ¿no? Ahí se prevé algunos buzones de depósito, ¿no? Donde el excedente de material se tiene que transportar ahí. Es otro costo, ¿no? Porque la empresa no va a hacer nada gratis, ¿no? Si hay que transportar material, lo transporta, pero va a cobrar por ese transporte. Entonces trata de compensar, ¿no? Corte igual al relleno, como les decía. Todo el material que salga del corte, que nos sirva para ampliar, para ensanchar y listo. No importa que sea ancho, ¿no? Total. No lo ocupamos todo, solo vamos a pavimentar los 9 metros de ancho, pero ahí hay 20 metros, 30 metros de ancho, ¿no? Queda eso como un área nada más de estacionamiento de vehículos o algo, ¿no? Ahora mucho depende, como usted dice, que abajo no haya, por ejemplo, el cauce del río, ¿no? Hoy le estamos botando material al lecho del río, eso no es correcto. Estamos generando un impacto negativo ahí, estamos obstruyendo la circulación del agua. Eso el ambientalista no nos va a dejar y se va a tener que transportar el excedente a los buzones de depósito, a los acopios, a los bancos de préstamo, más que todo, que ya los conocen ustedes, ¿no es cierto? Los bancos de préstamo son sitios de donde
en la parte plana sacamos material para construir el terraplén. Entonces se va a utilizar esas áreas, esos huecos para depositar parte de este material, ¿no? Entonces, en la parte ambiental tiene también participación en este tipo de situaciones. Nos van a decir que el material hay que llevar al buzón de depósito que está más próximo, o que se puede nomás seguir ampliando el ancho de la carretera, que sirva para apoyo y listo. Si no perjudica abajo, ¿ya? Pasamos. Tenemos que ubicar un yacimiento y producir agregados para las capas de subbase, base, carpeta asfáltica y hormigones, ¿no? Entonces ahí está la chancadora produciendo material, ¿ya? Ahí está. Ese material después se transporta a plataforma y se coloca, ¿no? Las capas de subbase y base. En este caso están utilizando una terminadora que trabaja con una volqueta, es decir que el material ya viene preparado desde la planta, ¿no? Hay una planta dosificadora donde ya se le incorpora agua, se le da la humedad óptima, cae en la volqueta, en la tolva de la volqueta, y la volqueta transporta a punta de camino y trabaja ahí con esta terminadora para distribuir en el espesor que corresponda, 18 centímetros, 20 centímetros, etc. Después de compactar la subbase, la capa base, viene la capa de imprimación asfáltica, que hemos dicho que puede ser con diluido asfáltico de curado medio, 50% de asfalto, 50% de querosén, o se puede también utilizar por exigencia ambiental, se puede utilizar emulsiones asfálticas de curado medio, ¿no? Cualquiera de los dos. Y la colocación de la carpeta asfáltica y señalización. En este caso va a costar $7 millones, solo la carpeta y la señalización, como se ve ahí, ¿no? Así va a quedar la carretera, ¿no? Así está quedando en realidad, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta en esta diapositiva? No hay nada. Ingeniero, disculpe, en estas carreteras cerca de las entradas del pueblo, de las comunidades o pueblos, ¿es necesario colocar lo que son los rompemuelles? Ya. Claro, se colocan rompemuelles donde hay necesidad, ¿no? Donde hay, por ejemplo, algún pueblito, ¿no? La llegada y salida de un pueblo va a tener seguramente rompemuelles, ¿no? Por ahí si hay algún otro, puede haber algún otro tipo de infraestructura y que se necesite colocar rompemuelles, se hace eso, ¿no? Después se construye también los pasos de fauna para que el ganado pase por debajo de la carretera, ¿no? Pase por debajo de la carretera. En algún caso puede pasar por encima, pero igual habrá que colocar rompemuelles también, ¿ya? Ese tema de los rompemuelles siempre es complicado, ¿no? Y hay que saber hacerlo bien, ¿no? Aquí lo hacemos todos mal, ¿no? ¿Ya? Alguno de ustedes haga su tesis de rompemuelles, nada más. Solo rompemuelles, nada más. ¿Ya? No sabemos hacer hasta ahora rompemuelles aquí, en Bolivia. Hay normas, hay dimensiones, hay todo para hacer rompemuelles, y que en realidad en otras partes se les llama reductores de velocidad, no se le dice rompemuelles, porque de verdad que son reductores de velocidad, hacen que el vehículo disminuya la velocidad a la que circula, ¿no? Aquí son rompemuelles porque de verdad rompen los muelles, ¿no? Son rompemuelles rústicos, de espesor grande, entonces el vehículo golpea ahí, ¿no? Y si ponemos los famosos ojos de gato, eso funciona un tiempo. Tantos golpes que recibe, porque nadie disminuye velocidad, termina volando el rompemuelle y no sirve de nada después. Todo el mundo pasa a velocidad, ¿no? Hagan su tesis de eso, algunos de ustedes.
un tema sencillo, puntual, concreto y de harto aporte. Y no necesitan escribir 100 páginas, ¿no? Ni 80, ni 70. Basta con 30 páginas y listo. Una consulta, ingeniero. Sí, En los reductores de velocidad, yo muchas veces he visto que pasan ganado por la carretera. A veces ponen simplemente el letrero que pasa ganado y en otras he visto que colocan los reductores de velocidad. Hay un parámetro que define, digamos, si pasa una cierta cantidad de ganado, recién se ponen los reductores de velocidad y si hay cierto tipo de ganado, solamente se coloca los letreros. ¿Hay normas que te rigen eso o no? donde hay alguna comunidad y hay paso constante de ganado, los campesinos tienen que llevar a pastar, ¿no?, al otro lado de la carretera, los llevan en la mañana temprano y en la tarde otra vez los vuelven a traer. Entonces ahí se puede, lo ideal es construir pasafauna, ¿no? Lo ideal es construir pasafauna. Y un pasafauna es una estructura que permite que el ganado, las personas y los animales salvajes pasen por debajo de la carretera, por debajo, no por arriba, ¿no? Estos son los pasafaunas. Ahora, en otros sectores donde no haya mucha cantidad de ganado, se pasen ocasionalmente o algo, ahí se podría poner algún rompemuelle o algún reductor de velocidad, ¿no? Y poner acompañando el letrero, ¿no? Entonces, hay ese tipo de situaciones, ¿no? Pero si construimos pasafauna, no necesitamos ni poner señalización porque el ganado pasa por debajo de la carretera. Los camiones van a seguir circulando a 80 kilómetros por hora sin ninguna dificultad, sin ningún problema, ¿no? Pero cuando son estructuras inferiores abajo de la estructura de pavimento, ¿no? Pero donde más hay que cuidar es siempre en los pueblos, ¿no? Donde se llega al pueblo o algo, porque ahí van a atropellar muchas veces a personas, ¿no? Entonces ahí hay que cuidarse, ¿ya? La supervisión, los que han hecho los estudios de ingeniería, tienen que prever todo ese tipo de situaciones, haber hecho un análisis de dónde justifica construir un pasafauna y dónde es suficiente construir algunos rompemuelles o reductores de velocidad y aparte acompañar con señalización, ¿no? Lo que han hecho los estudios, ¿no? En la fase de ejecución, la nueva empresa consultora que supervisa también tiene que hacer análisis y ver si realmente justifica o no hacer ese trabajo, ¿no? Para estar seguro, ¿ya? Ingeniero, disculpe, una consultita más. Y de acuerdo al tipo ¿hay algún tipo de parámetro para escoger el tipo de reductor de velocidad que se va a utilizar? ¿O ya hay uno determinado? Miren, la verdad, aquí no he visto yo, no sé si la administradora boliviana de carretera ya tiene ese tipo de análisis, ¿no? De recomendaciones, tiene una norma, ¿no? Pero en el Brasil hay, en Argentina tienen, en Paraguay tienen, los otros países estoy seguro que tienen. Yo he visto la del Brasil, por ejemplo, ¿no? Y algunas de Argentina, todos ellos tienen diversos tipos de reductores de velocidad, tienen. Por eso les decía que ustedes hagan, alguno de ustedes que haga su tesis solo de rompemuelles, nada más, háganlo, investiguen, pues no ahora tenemos tantas posibilidades, consultar por internet, bajar normas de Brasil, normas de Argentina, normas de Paraguay, normas de Perú, y hacer y adaptar a la realidad nuestra, ¿no? O copiar, pues, ¿no? Finalmente, copiar lo mismo, porque funcionan bien allá, entonces hacemos aquí, ¿no? O podemos de repente mejorar inclusive, ¿no? Entonces, normativas hay, en los diversos países hay. En Bolivia no estoy seguro que haya. Me imagino que no hay porque, o si las hay no nos sirve, porque fíjense aquí en la ciudad nomás, colocan los ojos de gato en algunas calles, pero los vehículos llegan igual, algunos
pasan despacio, pero otros no faltan los locos que pasan a velocidad y golpean, impactan. Eso no están dimensionados para resistir impacto. Entonces terminan saliéndose 2, 3 de los ojos de gato y queda libre eso, y después ya todos los vehículos pasan por ahí a velocidad normal, ¿no? No sirve de nada. Está el resto de los ojos de gato, pero ahí en el sector de huella no hay. Entonces ellos buscan ese sector donde no hay y pasan a velocidad por ahí, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis. Siempre he querido hacerlo, pero no lo he hecho hasta ahora. Pero hay normas hoy. Y yo veo en Brasil, veo en Paraguay también. Y son reductores de velocidad realmente, no son cómodos. Donde hay pavimentos flexibles son reductores anchos, no son de 10 centímetros y 20 centímetros de alto, ¿no? Son reductores de 1 metro de ancho y tienen la curvatura, todo. El vehículo llega y pasa por ahí disminuyendo velocidad, pero pasa despacio por ahí, ¿no? Pero tampoco golpea, ni se detiene, ni pasa a velocidad, nada. Se acomoda, pasa, es cómodo para circular, no es incómodo, no golpea, no es rompemuelle, es reductor de velocidad, ¿ya? Sigamos. Todos los proyectos tienen que ser viables. Tienen una materia ustedes, ingeniería civil, ingeniería económica creo se llama. Ahí nos dan una idea de cómo calcular la tasa interna de retorno y el valor actual neto de nuestro proyecto, ¿ya? En realidad más lo hacen los economistas, no tanto los ingenieros civiles. Normalmente se exige que la tasa interna de retorno sea mayor a 12% y que el valor actual neto sea positivo. Si cumple esos dos, quiere decir que el proyecto de construcción de la carretera es viable desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ambiental también tiene que ser viable. En este caso dice que el proyecto cuenta con la declaratoria de impacto ambiental, que quiere decir licencia ambiental para la ejecución del proyecto, y esta licencia ambiental para sustancias peligrosas, para el manejo de aceite, grasa, aceites, grasa, asfalto, explosivos, dinamita, gasolina, queroseno, etc. Tiene licencia para ese manejo. Se van a producir impactos, pero también hay medidas de mitigación, ¿no es cierto? Y los impactos positivos son favorables porque después de ejecutada la carretera, después de pavimentada, la circulación es cómoda, segura durante el año. Se puede ya circular los 365 días del año. Hay reducción en los tiempos de viaje, en los costos de operación, va a haber incremento en la actividad productiva y hay una mejora en la calidad de vida de las personas. Desde el punto de vista legal o jurídico, se supone que el dueño de la carretera o el que se va a prestar la plata tiene condiciones de pagar, ¿no es cierto? Porque el organismo financiero no le va a dar plata si no puede pagar, no se va a arriesgar. Y en el institucional se evalúa si el organismo, en este caso la Administradora Boliviana de Carreteras, tiene personal, tiene equipo, tiene capacidad institucional para ejecutar el proyecto, ¿no? Si tiene personal, equipo, etcétera, ¿ya? Siempre hay medidas de riesgo que se tiene que identificar en los proyectos, en especial los de carretera. Acá hay un riesgo de interferencia durante la ejecución de las obras. ¿Cuál es la causa? La imposibilidad de construir caminos para desviar el tránsito. El nivel es bajo, la acción de mitigación, o sea, para evitar el problema, el riesgo, es cerrar el tránsito vehicular durante horas del día. ¿Qué quiere decir? Que de 6 de la mañana a 6 de la tarde se cierra la circulación de los vehículos particulares. Eso para que los equipos de construcción trabajen tranquilamente sin que nadie los moleste, nadie los esté perjudicando en su trabajo, ¿no? Entonces esta carretera se preveyó eso. Y después inclusive no fue necesario cerrar al tránsito porque se habilitó un otro camino vecinal secundario que había
y la empresa constructora habilitó eso por otro lado, por el otro lado del cerro, y entonces el tráfico se desvió por ahí y acá se cerró el tránsito día y noche, ¿no? No hubo problema, ¿ya? Entonces hay que ver eso. Siempre es complicado trabajar con tránsito sobre la carretera, ¿no? Mejor que estén lejos. Luego, la liberación de la franja de dominio se refiere a la liberación del derecho de vía, ¿no? Porque la carretera pasa por algunos terrenos de propiedades particulares. El riesgo es bajo también y estaba establecido como una condición especial previa que la ABC tenía que liberar esos sectores para que la empresa pueda trabajar. El retraso en la ejecución de las obras podía darse si había demora en los desembolsos de recursos de contrapartida local. En todo proyecto generalmente hay plata que coloca el organismo financiero y también el gobierno de Bolivia. Pero en este caso no hubo problema porque todo, el 100%, fue financiado por Fomplata, ¿no? En cuanto al costo de obras y supervisión. Entonces no hay problema. Como toda la plata es del organismo financiero y ellos tienen plata, entonces no hay problema. La empresa puede trabajar todo lo que quiera día y noche, siempre hay plata para pagarle. Y el problema es cuando hay aporte del gobierno, no tienen, no alcanza, se atrasó, no estaba en el POA, y entonces ahí empezamos a sacrificar a la empresa, ¿no? A decirle, le vamos a pagar, le vamos a pagar, le vamos a pagar, y no le pagamos, ¿no? O le decimos que le vamos a pagar, pero si nos da tanto, ¿no? Y listo, jóvenes, ese es el proyecto. Ahí hemos llegado a Yacuiba ya. Hay un poro ahí. Y todo. Comentarios, jóvenes, hay poco tiempo, 5 minutos. Si tienen algún comentario, ahí está la Plaza de Tarija, ¿no? La Plaza Luis de Fuente, los viñedos y el vino, ¿no? Vinos de Arturo. Para los que no conocen Tarija, esa es la Plaza Luis de Fuente, esas son la uva. De la uva se hace el vino. Ingeniero, dijo que esta obra ya estaba terminada o falta concluir. Ya está en ejecución, debe faltar poco para terminar ya. Debe faltar poco para concluir, ¿no? Yo hice la preparación y el acompañamiento durante un año, ¿no? Después ya pasó a otro ingeniero, pero ya debe estar próximo a concluir. Cualquier día van a escuchar que se está inaugurando la carretera Cheral-Choeré, ¿no? Con financiamiento de Fomplata, etcétera, etcétera. Y ahí están rompiendo las botellas de vino para charlar. Bueno, jóvenes, yo... Ingeniero, disculpe, conozco, bueno, yo de vez en cuando a Tarija conozco el tramo de Villamonte a Tarija, hay un tramo que es bien empinado y creo que es el único que no está asfaltado. Mi pregunta es la siguiente, es justo ese tramito es bien empinado, es bien feo. ¿No se ha considerado el asfaltar ese tramo? No sabe, no conoce, porque por ahí creo que pasan más vehículos incluso que el tramo que menciona Tarija y Yacuiba, ¿o no? Claro, este va a la frontera con Paraguay, ¿no? Va a la frontera con Paraguay. Este otro va a la Argentina, ¿no? Va a la Argentina, el que se está haciendo, el que les he mostrado es está en círculo, va a frontera con Argentina, Yacuiba, Porcito, Argentina, Salta, ¿no? Y este otro es verdad, hay un pedacito ahí que usted dice también, es bien empinado, bien complicado, hay que hacer un túnel, creo, ahí, para poder llegar a Villamonte, ¿no? Y de Villamonte ya se va a frontera con Paraguay, ¿no? Aquí está, Palo Marcado y Bobo, y aquí está, frontera con Paraguay. Entonces es más compleja la situación ahí, ¿no? Porque sí es feo esa parte, las piedras cuelgan incluso.
¿sí? Pero estaban también tratando de conseguir financiamiento para este pedacito, ¿no? Esos pedacitos quedaron precisamente porque son los más complicados, ¿no? Por eso, pero hay que hacerlo, ¿no? Ya está. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, se acaba el tiempo. Gracias, nos vemos el viernes en clase presencial. Ya, yo creo que les ha... Ingeniero. Bueno, listo, jóvenes. Gracias, tengan buenas Gracias, noches. ingeniero. Gracias, ingeniero. Ingeniero, gracias. Ingeniero, gracias. Ok, jóvenes. Gracias.